Hola Pilar, gracias por esta entrevista. Es un material testimonial sobre tu arte, tu ser, ¿no? Pilar Núñez en el teatro, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Cuéntanos un poco tus inicios, cómo te encontraste con el teatro. Eh, Me encontré a través de, creo que diferentes manifestaciones que, que había como degustado a través de mi infancia, mi adolescencia, por mi padre, mi familia, en el caso de mi padre, porque venía de una familia norteña en donde se hacían tertulias o actuaciones, y él mismo había estudiado en un colegio salesiano que privilegiaba mucho la literatura, el canto, la música, las artes. Entonces él ya traía un bagaje cultural y también artístico muy fuerte. Y en mi familia le inculcaron mucho, sobre todo mi hermana mayor, ¿no? Las artes. Y de paso, yo era la última, entonces aproveché ese acercamiento al arte, tanto a la pintura como al canto, a la música, al teatro también, pero casi como con timidez, como espectadora, hasta que llegó mi momento. Nunca lo pensé porque yo era muy tímida, más bien estaba dedicada en el colegio al básquetbol, pero sí cuando veía teatro o veía ballet, me emocionaba mucho cuando escuchaba los discos de carbón que traía mi papá, que eran de Chopin, de Schubert, de Rimsky-Korsakov. Me transportaban a un lugar muy especial. Entonces creo que cuando llega a mí el acercamiento a las películas, porque en mi época recién venía la televisión acá al Perú, y veo una película sobre la vida de Toulouse-Lautrec, me emocioné tanto porque era una película de época que sentí que esa capacidad de ir al pasado, de vivir una vida de otra época, era lo mío, ¿no? Y creo que a partir de ahí es donde no sabía dónde se estudiaba o si era una profesión, porque como les digo, era una cuestión nueva, ¿no? Esto de ver televisión, pero yo me puse a hacer esa película. Cerraba los ojos y me imaginaba estar en esa película. Y en eso me vio mi hermana y me dijo, eso que tú estás haciendo es teatro. Y yo simplemente estaba movilizándome en el espacio, ¿no? Y me llevó al teatro de la Universidad Católica y me dijo, si quieres entrar a ese teatro, tienes que entrar a la universidad. ¿Cuántos años tenías? Tendría 14 a 15 y ya terminando a los 15 mi colegio, me presenté al teatro, primero a la universidad, y creo que era de la gran gana de entrar al teatro que ingresé a la universidad con 15 años. Qué bueno. Pero entrar a la escuela ya era otra cosa y mi timidez me ganó. Entonces, ¿Quiénes estaban en el TUC en esa época? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Con quiénes trabajaste? Los que fueron el jurado en realidad, estaba Lucho Peirano, estaba en esa época Coco Chiarella, Violeta Cáceres, y también todavía venía de vez en cuando de visita a Ricardo Blume, ¿no? Coco Guerra, Edgar Saba. Entonces, en ese año, a los 15, no ingresé. Me quedé afuera y creo porque realmente tenía muchas cosas que resolver, era muy tímida. Y 2 años después ingresé y de manera rotunda. Entonces yo me dije a mí misma, esos 2 años yo los he utilizado para conocerme. Me deprimí muchísimo
porque sentía que ese era el lugar que yo quería tener en el mundo, como trabajo, como ocupación, y que no había entrado, era como haber querido nacer y no haber podido nacer. Entonces mi propósito era nacer y crecer en ese lugar, y cuando lo logré dije, nadie me va a desanimar. Y ahí empezó una nueva etapa de aprendizaje, y sobre todo el aprendizaje de enfrentar la frustración. O sea, porque todo lo que parecía que necesitaba no lo tenía. O sea, la desenvoltura, el aplomo, una voz potente, una mirada estable, el equilibrio corporal, una serie de cosas que yo me sentía como el cuento del patito feo, ¿no? Pero como en realidad había luchado también en mi casa para que aceptaran mi vocación, yo misma me ocupé de averiguar varias cosas anatómicamente, médicamente, y de trabajar todas las disciplinas y los ejercicios para corregir ciertas cosas en mí, porque yo quería permanecer por siempre en ese lugar. ¿Cuánto tiempo estudiaste ahí? 3 años. ¿Después qué hiciste? ¿Cómo avanzaste? Conocí al grupo Cuatro Tablas y asistí al encuentro internacional de teatro del grupo Ayacucho 78. Allí ellos también me conocieron y ellos me buscaron para que trabajara con ellos. Hicieron una excepción porque normalmente ellos audicionaban, hacían cursos, pero a mí yo ya tenía una formación y me asimilaron a Cuatro Tablas el mismo 78. ¿Quiénes estaban en Cuatro Tablas? Mario Delgado, su director, Carlos Cueva, Ricardo Santa Cruz, Lucho Ramírez y Malco Oliveros. Ellos los que eran de la primera generación. De ahí integré el grupo e hicimos con ellos la revisión de su repertorio, donde estaba La Noche Larga, Oye, El Sol bajo las patas de los caballos, y estrené con ellos Equilibrio, que fue mi primera obra con ellos. Después de eso hicimos un laboratorio para hacer una obra de Brecht, y ellos pidieron un auspicio al Instituto Goethe y realizamos la ópera de 3 centavos. Con ese espectáculo viajamos de gira, fue un éxito acá en Lima, y en ese año de gira el primer grupo tomó la decisión de separarse, y quedamos en la segunda generación. José Carlos Urteaga, que se había asimilado para el montaje de Brecht acá en Lima, porque estuvimos casi un año fuera en Europa. Nos esperaba Maritza Guti, Eduardo Llanos. Ellos son de la segunda generación. Dime, tú que venías de una formación académica, ¿cómo fue tu encuentro con los aportes y las nuevas técnicas de Cuatro Tablas? ¿Qué descubriste? ¿Cómo pudiste compensar todos estos conocimientos o descubrimientos? Cuéntanos un poco esas diferencias. Yo creo que es lo que los estudiosos han llamado como que hay una continuidad, ¿no? O sea, que no, por un lado se quería crear este cisma entre lo corporal grotowskiano y lo psicológico stanislavskiano, pero en realidad había una continuidad, ¿no? Y fui descubriendo esos puentes tanto en los escritos de Grotowski como en la experimentación. Es decir, que cuando uno entrena, todo se va encarnando, como dicen ahora los de conciencia plena, ¿no? O sea, que hay una forma de experimentación que tú ya comienzas a pensar con el cuerpo, es decir, que lo conoces y lo sientes. O sea, lo conoces a nivel estructural, como anatómicamente, funcionalmente, pero cuando lo experimentas comienzas a sentir la acción hormonal, ¿no? De lo que está sucediendo
a través del movimiento. Y una de las cosas importantes que me gustaron del trabajo con el cuerpo era la producción de esas hormonas que se llaman endorfinas, ¿no? Que se provocaban a través de un movimiento continuo y pasados ciertos límites. O sea, como que había una sobreejercitación y entonces el cuerpo producía una anestesia, ¿no? De tal magnitud que te daba un bienestar muy grande, que con el tiempo se ha descubierto que es justamente como un antidepresivo, ¿no? Dime, tú llegaste en esa experiencia a ser emblemática en Cuatro Tablas. Cuéntanos ese camino, ¿no? Esa llegada, cómo te sientes viéndolo ahora con esta perspectiva de tiempo y de tanto trabajo y tanto entrenamiento, ¿no? Cuéntanos un poco. Yo creo que para mí fue una bendición, porque yo venía del pato feo, de la timidez, de la frustración, y de pronto en ese otro espacio yo era un cisne, o sea, era la única mujer en ese grupo, me admiraban porque cantaba, y en mi casa en realidad la que cantaba era mi hermana mayor, ¿no? Y tenía un espacio privilegiado, nunca me sentí discriminada, más bien engreída por ellos, querida, valorizada, y eso me dio mucha estabilidad, ¿no? Y cuando me decían que era emblemática, en realidad yo sentía que le debía mucho al trabajo comunitario, ¿no? Mis maestros ahí habían sido todos ellos, todos. Mi director, Mario Delgado, era un visionario, un entusiasta que me había enseñado una cosa que quizá mi padre la tenía un poco, que era ese perpetuo asombro de la vida, de la creación. Nunca se cansaba, era incandescente su creación, y yo, que era así más tímida, más deprimida, depresiva, aprendía y bebía de eso, ¿no? Y me sentía en un lugar protegido para crear. Entonces, para mí fue una bendición el tener ese lugar ahí, y encima que me consideraran emblema. En esta formación, en esta experiencia de grupo, hay una etapa en la cual comienzas a buscar tus personajes y comienzas a buscar lo que llamaban en esa época esa puesta en escena personal, esos personales, ¿no? Tú construiste varios, cuéntanos cómo diste esos pasos y qué pasó a nivel técnico, a nivel espiritual, a nivel de tu mujer, actriz y tus personajes y tu puesta en escena, ¿no? Cuéntanos esa etapa. Hay una forma de construcción que he trabajado mucho, el actor del siglo XX, o sea, el actor de laboratorio, que es la construcción a través de las secuencias, ¿no? Y para nosotros en Cuatro Tablas y también en nuestro grupo mentor, que era el Odeon Theatre, había mucho de construcción a través de objetos o de imágenes o personajes solitarios que se engarzaban o se ensamblaban después en conjunto, pero eran construcciones, era un trabajo artesanal. Entonces, ya cuando estábamos en la gira del 80, donde se deciden separarse los pioneros, nosotros seguíamos el entrenamiento con José Carlos como pupilos. Y ahí se nos ofrecía un espacio para entrenar y también para crear. Entonces, en esa gira que hicimos, ya coleccionábamos elementos. Entonces yo coleccionaba el abanico o un instrumento musical, las castañuelas, o un vestuario, un vestido de novia, y con eso iba construyendo, sin ponerle nombre, solamente construyendo primero el manejo del elemento y luego dándole una historia, ¿no? Pero sobre todo creando secuencias, primero física, como ejercicios, y luego dándoles ya una justificación más teatral. Esta carrera tuya, este camino, esta vida tuya, también está vinculada a búsqueda de
un aprendizaje y una relación con maestros y con técnicas nuevas. Cuéntanos un poco, ¿a quién le recuerdas? Está Eugenio, está en Japón, estás en La Voz, en Francia. Cuéntanos un poco esto. ¿Cómo va a ser tu entrenamiento y tu búsqueda personal, no? Sí, y yo creo que hubieron maestros vivos, otros ya no encarnados, y siempre los tengo presentes, o sea, los que están encarnados y los que no están. Creo que esa base de Grotowski, Stanislavski, siempre pesó. Luego ya en la escuela, Coco Guerra pesó mucho porque era un gran experimentador y también muy ecléctico en cuanto a las enseñanzas, y que me dio permiso, paso, me amplió la cultura como para conocer a Stanislavski, que cuando conozco Cuatro Tablas y entro a trabajar con ellos, yo ya tenía un puente, no creado, la mitad del puente teórico, práctico, que había trabajado con él. Luego Mario Delgado, también, porque en él se compendiaban también el teatro latinoamericano que había vivido también con el Juglar, con Carlos Jiménez, y toda la cultura que traía de todo el teatro libre, que siempre nos compartía, ¿no? Un teatro revolucionario, de protesta, social. Y luego, dentro de la experiencia que me hace ingresar a Cuatro Tablas, está el Roy Hart Theater, que es un teatro de la voz, que frente al problema que yo tenía de timidez y de una voz sumergida también por la represión, por la frustración, entonces ellos abrieron a través de la técnica gestáltica, ¿no? La posibilidad de sonar, ¿no? Uno de sus mentores de Roy Hart era Alfred Wolfson, que era un médico alemán radicado en Londres. También él para mí fue un maestro a través de los ejercicios de Roy Hart, y luego lo que investigué de él, que hasta ahora acompañan sus ejercicios de tránsito en mi trabajo. Luego, a través de Cuatro Tablas, con los viajes que hemos hecho, hacíamos una forma de estudio constante que eran los trueques. Y a través de esos trueques conocimos otros grupos importantes, como era el Tanford de Francia, ¿no? Que todo era, en esa época era trabajo comunitario. El Teatro Potlash de Italia, el Teatro Telaio también de Italia, en Bérgamo el Tascabile de Bérgamo, el Teatro Núcleo, que era argentino-italiano. Estos grupos nos permitían pequeños stages, ¿no? Y ahí podía yo aprender, o sea, de alguna manera traducido las técnicas orientales también, ¿no? Del cuerpo, y tanto del cuerpo como de la voz, y también de alguna manera empezar a trabajar todo un aspecto espiritual, porque traían también esta meditación, esta forma de vivir, ¿no? Una continuidad entre el cuerpo y el espíritu, una integración, ¿no? Otra manera de vivir. Y luego, a través del trabajo ya propiamente de la voz, fui a varios encuentros internacionales organizados por Cordula Lobeck de Fabris en Alemania, y ahí conocí a mis maestras también de voz, de canto chamánico, de canto africano, Overton, y otras, y luego de estos encuentros femeninos, vocales, también el traer maestros orientales de parte de Carlos Cueva, ¿no? Mi mentor en Cuatro Tablas y también director de La Otra Orilla, de su grupo, que trajo a Fumiyoshi Asai, ¿no? El maestro de teatro No, que fue muy importante para mí porque la codificación de las danzas orientales ayuda a entender la filosofía no solamente del teatro oriental, sino
que detrás de cada paso, de cada, digamos, estructura del arte, siempre hay un pensamiento filosófico, ¿no? que remane, que está ahí, sostiene el arte. Y entonces, cada paso que él explicó y que él tomó mi cuerpo para mostrarme el avance y retroceso mientras el cuerpo se quiere ir en movimiento, me iba enseñando eso que decíamos de la encarnación de lo que es la esencia del teatro, o sea, que es una lucha de contrarios. Entonces, este meollo, digamos, de conocimiento, después lo desarrollé ya al detalle en el ISTA, ¿no? En la Escuela Internacional de Antropología Teatral con Eugenio Barba y todos los maestros orientales. Entonces pude ver el teatro de Tailandia, pude ver el teatro de Japón, la ópera de Pekín, el Kathakali, la danza Odissi, y entender así en los principios transversales, ¿no? De lo que después llamaría Eugenio Barba los principios de representación extracotidiana, ¿no? Y entonces para mí fue como lo que yo creo que yo aprecio muchísimo, la estructura, ¿no? O sea, que hay como unos principios básicos que mueven, físicos, ¿no? Y que, claro, o sea, te sirven de tejido, como de estructura metálica casi, o quizás como un esqueleto, como decía también Seami, ¿no? El maestro japonés, que después tú vas a trabajar con la práctica, con los músculos, y con el tiempo va a quedar cubierto por la piel. Entonces siento que el ISTA me dio para mí esa estructura, ¿no? Y ahí pude conocer también a Sanyukta Panigrahi y todos los maestros que en ese momento me dieron tanto también de Occidente, ¿no? Thomas Leppard, ¿no? que es un gran mimo y también un gran maestro, que recogía todo el trabajo que había hecho Occidente de la dinámica, ¿no? Corporal precisa que tiene el mimo, ¿no? Y bueno, luego cada profundización, por ejemplo, en el aspecto del movimiento, el mismo Cuatro Tablas me daba paso a conocer, por ejemplo, a Pina Bausch, ¿no? Entonces Pina estuvo en Perú, después nosotros siempre íbamos a Wuppertal, y después yo siempre con mi timidez más o menos trabajada iba y bebía de los ensayos de Pina, ¿no? Y en muchas ocasiones estuve ahí como testigo presencial de los ensayos, conocimos a los actores, convivimos con ellos, con los actores bailarines, y aprendí mucho de esa continuidad, y siempre encontraba parecido en el trabajo de las secuencias físicas, ¿no? Y también en esas secuencias creativas que decíamos que ya trabajaba también Cuatro Tablas, secuencias teatrales, ¿no? Partiendo de un elemento, de un vestuario, de un texto, de una canción, de cualquier imagen. Dime, con todo este fuerte bagaje cultural y de aprendizaje, y sobre todo de intercambio, ¿cómo es que aparece, por ejemplo, la Vagabunda? ¿Cómo aparecen estos personajes tuyos, la flora, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Sí. Bueno, paralelo a esto, o sea, también por esa timidez, ¿no?, que tenía, yo en mi niñez, en mi pubertad, yo vivía de repente en un lugar como por ejemplo Iquitos, y en donde toda la sensualidad
del ambiente, tanto de la naturaleza, la gente, la música, todo me envolvía, yo lo saboreaba, me sentía un poco como deslumbrada por todo eso. De repente me recogía en la biblioteca de un lugar así, ¿no? Y nadie podía pensar que estuviera yo ahí, pero yo estaba en la biblioteca del casino militar, de ahí y leía y también me ponía a escribir. Entonces tenía un mundo interior que iba desarrollando, ¿no? Y ese acercamiento a la literatura me llevó que cuando ingresé a la universidad también yo ya tenía varios premios de literatura infantil o así, porque me gustaba escribir. Y entonces cuando ingresé a la Católica yo opté por literatura. Y cuando no entré a la escuela de teatro, esos 2 años y un poco más me sirvieron para entrar a la facultad y desarrollar 2 carreras paralelas, ¿no? Que era la literatura y el teatro. Y me sentía como un pez en el agua en lo que eran talleres literarios y también tenía muy buenas notas en creatividad. O sea, había en esos estudios también las matemáticas de la literatura, que era la lingüística para mí, y esa parte me encantaba, pero no, para mí era la poesía. Entonces, en esa creación poética, literaria, también de narrativa, mis maestros que ahí estaban, pues María Gracia Lozada, Carlos Gatti, Enrique Carrión, Ricardo González Vigil, Susana Raiz de Rivarola, descubrieron un mundo para mí. Y entonces ahí encontraba yo en la poesía y en las historias, en las biografías de Rimbaud, de Verlaine, de Apollinaire, o en Garcilaso, o en Martín Adán Eguren. Yo encontraba personalidades, sensibilidades, una continuidad, un paralelismo también con la pintura, ¿no? Entonces era una cultura que se estaba desarrollando dentro de mí, que cuando llegó un momento en donde trabajaba con los elementos y trabajaba con un abanico, yo podía saltar del abanico y tener la imagen de una pintura de Picasso, por ejemplo, ¿no? Porque también en la universidad también nos acercábamos con talleres hacia la plástica o al cine, entonces yo sentía que ya estaba creando La mujer del abanico de Picasso, o estaba sacando la palabra damabunda de un verso de Apollinaire, ¿no? de una traducción inclusive. Entonces no era algo nuevo, sino que yo le ponía nombre, o le ponía la imagen, o le ponía el cuerpo a eso que había leído. Era como que podía hablar varios idiomas y podía encarnarlos. E incluso creo que fui socorrida por Martín Adán, que todavía estaba en vida en ese momento, porque cuando el primer grupo se separa y yo quedo sola con otro actor y estábamos sin producto teatral y empiezo a crear, me doy de la mano con Martín Adán y es como si su voz en Escrito a Ciegas me guiara, ¿no? Y ese personaje de Damabunda era el alter ego de Martín Adán. Yo, joven, todavía me quería igualar con ese espíritu viejo, porque yo me sentía en esa timidez como un espíritu viejo, ¿no? Entonces le puse Damabunda y en esa época no tenía esa voz, pero yo le hablaba así a Martín Adán como que fuera su gran amiga o su par o su pareja, no sé.
para poder sobrevivir a esa catástrofe teatral, ¿no? Entonces, el verso de Martín Adán le dio auxilio a mi momento de crisis dentro de un grupo que se estaba deshaciendo, ¿no? Entonces ese verso de ¿quieres tú saber de mi vida?, ¿no? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza, de mi zapato, era todo. O sea, él me decía, yo soy solo, tú eres sola, o sea, sí, adelante, ¿no? Y yo soy esto, y luego esto, y luego esto, y yo también me sentía así, o sea, como un cadáver infinitesimal, como dice él, disgregado, ¿no? Ahora, a eso, en esas épocas también pasó un pequeño tiempo, no recuerdo si meses o años, y comenzaste a trabajar también a Flora. Sí, también. Es otro espacio, ¿no? Otra espiritualidad, digamos, otros ideales. ¿Cómo entraste a esa situación? Yo a Flora la había leído, pero siempre había... A Flora Tristán, pero siempre había ese prejuicio de colonial que tenemos, ¿no?, con respecto a un personaje femenino que es crítico, ¿no? O sea, que es una mujer malvada, ingrata con el Perú y que es capaz de rajar de las costumbres, pero en realidad yo la redescubrí cuando viví en París, ¿no? Viví en París en un momento difícil del Perú, que tuve que salir por cuestiones quizá del terrorismo, económicas, y salí embarazada a un espacio en donde tuve que hacer frente a varios aspectos. O sea, estaba embarazada, estaba casi sola y a la vez tenía que ser productora de mi grupo, y eso me alejaba un poco de la depresión, o sea, me hacía luchar. Entonces yo me sentía, así como decía Flora Tristán, sola frente al mundo. Entonces me identifiqué mucho con ella, y al leerla, y yo decía, ahora le entiendo. Ahora entiendo también muchas cosas que se dicen de la mujer, porque estamos siempre enfrentadas a cosas que no debe hacer, o que una mujer buena no debe actuar, o no debe... Entonces hay mucho de mentira de la mujer, mentira entre comillas, para poder salir y vencer ciertos aspectos que la sociedad te frena. Por ejemplo, en esa época, pues, uno ser madre soltera, pues, era un estigma, ¿no?, para la familia, para uno. Entonces a veces uno se mete en unos matrimonios, en unos vínculos para quedar bien, pero en realidad, como en el caso de Flora, más vale estar sola que mal acompañada. Entonces la iba entendiendo, la iba leyendo entre líneas, y entonces en esa época que viví en París la estuve rumiando, pero sobre todo, para no dejar de ser actriz, todo lo que descubrí ahí en París era que mi vida entera era sobrevivencia gracias al teatro. O sea que yo podía subir escaleras y era para mí el entrenamiento. O sea, si mi barriga de embarazada iba creciendo, yo iba descubriendo, investigando a través de mi cuerpo cómo podía ser para subir 8 pisos en la mañana, en la tarde, en la noche, con mi barriga, y no cansarme, y poder llevar el peso arriba. Todo lo que había aprendido lo iba realizando. Ahora, eso también es una síntesis, por lo que me cuentas, ¿no? Es como una, digamos, superación de problemas y de realidades, pero que al tener tu niño, hasta su nombre refleja todo ese logro que hiciste, ¿no? Que paz
es un nombre maravilloso también, es un gran hombre también. Entonces, cuéntanos esa experiencia y ese paso a después criarlo y conducirlo a lo que él ahora es, un artista también, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahorita que me haces pensar en eso, sí. ¿Cómo es? O sea, mucha gente ahora me dice, o a veces, entre comillas, envidia, cosas, dices, sí, tú siempre has sido una actriz emblemática, eres privilegiada porque has tenido tal y tal y tal, pero no saben esto que me estás preguntando. Entonces, en esas épocas yo lo que hacía era seguir luchando, ¿no? Y creo que el nombre de Paz representa para mí ese gran reto, o sea, que en medio de esa gran tormenta que era enfrentar esas distintas batallas, lo más bello para mí era la paz, ¿no? Y no tenía sexo. O sea, en ese momento ningún niño acá en Perú se llamaba Paz. Pero él tuvo ese nombre quizá por ese gran anhelo, ¿no? De que llegara ese momento en donde por momentos lo conseguía, ¿no? Que era, sobre todo lo había sentido en ese eterno presente. O sea, que estés ahí sin pensar en lo que fue ni lo que será, sino ese instante. Ese tiempo en donde Paz nació y también yo estuve en trance de muerte en ese parto y salgo adelante con él y inmediatamente empiezo a trabajar con él en brazos y comienzo sin tener metrónomo, a ensayar, caminando con él y en cada paso hacer un tiempo, un pulso. Entonces siento que he sumado todo, o sea, la técnica, la vida, para sacar adelante esa vida que nació de mí y que me va a acompañar tanto como mi profesión, ¿no? Entonces, es la síntesis en ese momento. Bueno, el tema de los hijos es un tema que parte también de dejarlo ser, ¿no? Yo creo que uno tiene que romper todas las ilusiones que uno tiene con respecto a los hijos y más bien criar a una criatura que trae su propio mensaje, que trae su propio germen, ¿no? Y eso cuesta muchísimo. Y creo que uno va aprendiendo. Lo que me han enseñado mis hijos ahora, que tengo 3, es que a pesar de los errores que uno haya cometido, muchas veces uno tiene que volver a empezar todo de nuevo, a cada instante, ¿no? Con ellos. Y también no tenerle miedo a tomar distancia. Y esa distancia hace que cada uno de nosotros, ellos, nuestros hijos y nosotros, crezcamos. Y mantenernos fieles nosotros, los padres, a nuestros principios, a la generosidad con la que vivimos, para que ellos puedan, así estén cerca o lejos, vernos como una figura que ha seguido su destino, su camino, con ética, con un compromiso con lo que uno eligió, con una responsabilidad, porque a veces uno ni siquiera puede dar la talla a un padre tradicional, pero el hijo siempre va a decir, mi padre salió adelante, la luchó, venció una adicción, venció esta enfermedad, siempre venció, porque nuestra vida es una lucha. Entonces yo veo que mis hijos, o sea, con el tiempo me han dicho, mamá, tú perteneciste o perteneces a un grupo que cambió la historia del Perú. Admiro ese grupo, gracias por darme ese grupo. Ellos fueron para mí como mis padres. O me dicen, mamá, tú has sido mi ejemplo porque tú sigues saliendo adelante, no estás dependiendo de nadie, te mantienes saludable para no ser ninguna carga para nadie. Y yo los veo crecer en lo que yo ni hubiera pensado como madre, que eso
les daría, entre comillas, dinero, ¿no? Porque uno dice, no, quiero que estudien en la universidad, no quiero que hagan esto, pero ellos se las van buscando, ellos saben, son gente de esta época. Entonces uno es DJ, la otra es youtuber, el otro es programador de apps, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque son gente de esta época, ¿no? Que aprenden mirando y su lenguaje es digital. Entonces, yo aprendo de ellos, me asombro de ellos. En lo que pueda ayudarlos, los ayudo y me esfuerzo por siempre poder tener una abundancia, tanto de espíritu o también monetaria por momentos, para darles el impulso, pero no para hacerles las cosas. Entonces, yo aprendo también cuando me han invitado a medios nuevos para mí, como es la televisión, aprendo, agradezco, veo el reto. Mis hijos me han enseñado a ser arriesgada, o sea, a no decir, ay no, esto es nuevo, no lo voy a poder hacer, sino, mamá, sumérgete, métete, arriésgate. Y en esas estoy. Entonces hay algunas cosas que he renunciado a hacer porque siento que me pesan, ¿no? O sea, que quiero ser libre para hacerlos. Me arriesgo, así como lanzarme casi al vacío por momentos, pero aferrarme a cosas que sí me parecen valiosas, como la amistad, ¿no? O sea, como estar con mis pares, con la gente de mi generación, con mis amigas, redescubrir el amor no solamente visto como algo de pareja, sino el amor en todo, y todavía me falta muchísimo, o sea, me faltarían varias vidas para ser tan generosa como lo ha sido Santa Teresa de Calcuta, pero mi manera de dar al mundo es todavía el teatro. Bien. Luego de toda esta aventura, que todavía faltan muchos capítulos que contar porque han sido más de 60 años, ¿no? de vida, solo puedo decir que siento una gratitud enorme, ¿no? A esta oportunidad que me ha tocado de aprender en cada instante y redescubrir a lo largo de estos últimos años también, donde entro en una especie de madurez, de un reto, de no luchar contra el tiempo, pero sí ser consciente de que estos años, los que me queden, requieren de una alegría, ¿no? que a veces se nos escurre, pero que intento a través del entrenamiento constante, del disfrutar a mí me encanta la bicicleta, por ejemplo, viajar, hacer como turismo en los malecones, en el mar, en los distintos paisajes, con mi cámara, con mis cantos, encontrar otras inspiraciones para otros mensajes de lo que me quede decir. Y muchas veces he tenido que renunciar a instituciones para poder tener este tiempo, porque no quiero estar encerrada en este tiempo, quiero estar libre. Y mis hijos me retan también a eso, porque veo que ellos triunfan en sus profesiones, en su música, en los medios, y yo tampoco pensé que ellos la hicieran. O sea, que han sacado también esa posibilidad de innovar y de crear sus espacios y de estar satisfechos y de triunfar en esa parte. Entonces, estoy tranquila por ese lado. Por otro lado, redescubro y me muero de risa y me encanta salir con mis amigas, buscarnos, pasar tiempo juntas, conversar, irnos a la playa, citarnos, a nuestra edad hacer pijamadas, compartir eso y ser generosos con algo que es tan valioso como es nuestro tiempo, ¿no?
Entonces, estoy en un momento en donde estoy gestando algo nuevo, todavía no sé qué es, pero sí siento una gran gratitud a la vida, como digo, a mis amigos, que ahora puedo ver con el tiempo, ¿no? O sea, la permanencia de ellos. Y aprendo mucho ya a eso, a decir, no la tengo, o sea, tengo algo más que aprender, tengo algo más que soltar, tengo algo más que perdonarme, perdonar para poder todavía liberarme más, estar más liviana, más casi etérea, todavía teniendo cuerpo, pero eso, más liviana y más feliz.